¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Soy David Fragoso Franco, soy de México y trabajo en las mañanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que se encuentra ubicada en la zona conurbada, específicamente en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Y en las tardes trabajo en la Universidad Salesiana, soy ahí coordinador de la carrera de comunicación y esta está ubicada precisamente en el centro de la Ciudad de México. Me da mucho gusto estar con ustedes y además con un tema que es sumamente interesante porque hay muchas preocupaciones de los adultos, de las personas mayores, con respecto a que los jóvenes ya no tienen valores, que esta cuestión de los valores es la que ha perjudicado, esta falta de valores es la que ha perjudicado el ritmo de la sociedad, es lo que ha generado el incremento de la violencia, es lo que ha propiciado que los jóvenes vivan sin esperanza, que sean jóvenes que viven al día, que no les interesa el mañana, que están muy embelesados con las tecnologías y que ya tienen muy poca relación con los demás. En este sentido, pues el tema es altamente significativo y además busca dar una posibilidad en el ámbito propiamente educativo, específicamente de la educación formal en la escuela, con respecto a cómo trabajar los valores a nivel universitario o en cualquiera de los niveles educativos en los que nosotros estemos incursionando. Pues vamos a iniciar con esta conferencia. El tema de la conferencia se llama Los valores desde el diseño curricular de aula. Aquí estoy reuniendo dos procesos sumamente importantes: el proceso de la formación en valores y la manera como nosotros intencionamos nuestra acción educativa en el aula, cómo nosotros estamos recuperando el desarrollo de la persona y cómo en ese desarrollo de la persona podemos nosotros establecer el vínculo entre valores, desarrollo de la persona y además trabajo en aula. Muy bien, el objetivo entonces de esta plática es plantear a la educación en valores no como una metodología que se tenga que trabajar aparte del aula. Hay algunos programas que han generado de manera transversal pues cierto tipo de espacios donde el alumno, independiente de las asignaturas, ellos tienen una sesión o tienen clases incluso curriculares con créditos donde trabajan la cuestión de los valores. Yo no estoy proponiendo esto porque considero que aunque es una posibilidad formativa el que tengan espacios determinados para el trabajo con respecto a valores, a formación humanista, etcétera, sin embargo descontextualiza la vivencia que el alumno tiene. La propuesta entonces y el propósito de esta plática es trabajar los valores como una experiencia personal, es decir, un proceso que se genera, que se vive y además que se evalúa dentro del salón de clase. Esto promovido precisamente por una didáctica que esté motivando, que esté propiciando precisamente que se lleven a cabo estos procesos de vivencia, estos procesos de toma de conciencia, de manera que el alumno pueda rescatarlos como experiencia de vida y le puedan servir precisamente para poderlos llevar a otros espacios. Muy bien, partimos de un planteamiento común. Este planteamiento común que en general dicen las personas adultas es que los jóvenes han perdido valores, que ya no tienen valores. Dicen los jóvenes están en una crisis profunda de los valores y no saben por dónde conducirse. Es más, no saben ni siquiera qué es un valor. Yo considero que este planteamiento pues es una preocupación bastante acentuada en muchos de nosotros. Sin embargo, quizá estemos mirando el problema de forma limitada. El planteamiento es que, y la preocupación que yo tengo, es que no podemos pensar una sociedad o no podemos pensar personas sin valores.
Todos tenemos valores, en tanto nosotros podemos elegir cómo relacionarnos con los otros. En ese momento tenemos nosotros aprecio, tenemos nosotros una manera específica de mostrar una actitud frente a alguien y con base en ella nos estamos conduciendo. Por lo tanto, el planteamiento y la preocupación en relación a este comentario de que los jóvenes no tienen valores es que los jóvenes tienen sus propios valores y los adultos tienen sus propios valores. El problema aquí es qué tanta coherencia, qué tanta relación, qué tanta vinculación se puede dar entre estos valores que los jóvenes han ido generando desde la propia manera de vivir, desde la incursión de la tecnología, desde los modelos neoliberales y de globalización en los cuales están inmersos, y cuáles son los valores que los adultos siguen perpetuando, que consideran que son los adecuados para que una persona pueda vivir en sociedad, para que una persona pueda desarrollar cultura. Desde este punto de vista, si los jóvenes tienen sus propios valores y los adultos tienen sus propios valores, pues entonces el problema es de entendimiento. Es decir, si los jóvenes entienden los valores desde sí, y a veces entienden los valores de sus padres, de sus abuelos, de los adultos, esos valores ellos los asumen, pero no los asumen de la misma manera que como la generación adulta les pide o les exige o les impone que los asuman, sino ellos los apropian desde su propio contexto, los apropian desde su situación, los apropian desde sus propias representaciones del mundo y de sí mismo. Desde este punto de vista, entonces, la preocupación que yo estoy manifestando es esta contradicción general que muestra la pugna entre dos éticas, la ética de entender el mundo y las relaciones interpersonales, grupales, las relaciones sociales, una manera desde los jóvenes y otra forma desde los adultos. Cada uno vive y actúa en función de estas representaciones y el problema es que son maneras distintas desde las cuales estamos nosotros concibiendo las relaciones y los vínculos entre las personas, y que quizá las explicaciones se contraponen. Desde este punto entonces parece que hace falta una continuidad histórica, es decir, lo que antes valía parece que ahora no, y lo que hoy vale parece que los que defienden el antes no están muy de acuerdo. Esto lo vemos muchas veces nosotros en nuestras casas, con la familia, con los hijos, y siempre hay esta pugna. Los jóvenes dicen, así soy, así quiero ser, así me entiendo, así lo concibo, y todos somos así. Y el adulto dice, no me parece que seas así porque te hace falta esto, te hace falta esto, te hace falta esto. Es decir, hay este conflicto generacional y esta contradicción entre estas generaciones, de manera que está provocando serios problemas de desacuerdo. Hoy, por lo tanto, estos jóvenes, yo me atrevería a decir que sí han apropiado los valores de los adultos, sin embargo, ellos los entienden desde su contexto y además los actúan desde las formas convenidas entre jóvenes para actuar estos mismos valores. Y los adultos siguen defendiendo maneras como ellos aprendieron a vivir con valores y la forma de interpretarlos y la manera de conducirse en función de esos valores. Por lo tanto, la interpretación es diferente. Los jóvenes ante los valores de los adultos sí los interpretan de una manera y los viven a su forma. Sin embargo, ellos tienen además sus propios valores. Es una vinculación entre los valores de los adultos con los valores que ellos han generado, y eso está posibilitando que haya una reestructuración de la condición ética y además del actuar moral. Por supuesto, esto ha generado grandes choques. Por lo tanto, el planteamiento que yo estoy haciendo es que hay un problema de relación intergeneracional y además un problema de relación interpersonal. Y este problema de relación interpersonal es un problema de diálogo, y de acuerdo. No conversamos, no dialogamos para poder ubicar desde donde cada quien está entendiendo las cosas y ponernos de acuerdo.
qué tenemos en común, qué tenemos en diferentes y que con base en ello podamos ser tolerantes. Y en este sentido la tolerancia no como conformidad, sino la tolerancia en el sentido de poder respetar al otro, aceptarlo como es y además poder convivir, es decir, llevar a cabo acciones juntos. Es un problema, por lo tanto, de intersubjetividad, es un problema de interpretación y de acción. Desde este sentido, por lo tanto, la situación cultural, la situación social, la traslado ahora al ámbito de la educación y específicamente al ámbito de la escuela. Los problemas que encontramos es que la escuela no toma en cuenta los valores de manera intencionada. De repente pasa algo y entonces damos cierto tipo de discurso, damos un pequeño sermón de lo que es un valor y exigimos que la persona lo respete y los lleve a cabo, pero no los estamos trabajando. Segundo, cuando recupera los valores, busca trabajarlos en espacios independientes del aula y para eso se han generado distintos programas que a lo largo de la historia de este empeño por los valores, pues hemos tenido y seguramente hemos practicado en nuestras escuelas. Tercer problema es que la escuela recupera el valor como contenido y no como experiencia de vida. Entonces, queremos nosotros que el valor se entienda desde referentes teóricos para que la persona los pueda asumir. Sin embargo, un valor no se aprende, un valor se vive y se concientiza. Desde aquí, pues entonces la propuesta que yo quiero hacer con ustedes es que reflexionemos desde el ámbito de la escuela, reflexionemos sobre esta relación entre didáctica y valores. Es decir, que el profesor tenga claro cuáles son los valores que se ponen en juego, en tanto las vinculaciones que se establecen en el proceso del aula y que estos valores que se establecen en tanto las vinculaciones lo que están provocando son maneras de relacionarse entre los propios actores, entre los alumnos, entre alumnos y profesor, entre alumno, profesor y contenido y además con el propio contexto. Es decir, que yo sea capaz, profesor, de poder descubrir los valores que se ponen en juego y además que pueda yo trabajarlos. ¿Desde dónde? Desde la vivencia que el alumno tiene de su actuar y además desde la propia interpretación que ellos han ido generando. Bien, esta plática la divido entonces en tres momentos. El primer momento le llamo desaprender para aprender. Este concepto, desaprender para aprender, lo estoy recuperando de Martiniano Román Pérez. Él tiene un texto que se llama Capacidades y valores en la sociedad del conocimiento y otro Aprender a aprender en la sociedad del conocimiento, editorial Arrayán, donde establece precisamente toda esta situación del aprender, del desaprender y de la vinculación que hay entre estos dos procesos. El desaprender para aprender lo voy a ubicar en varios sentidos. Primero, desde las personas, es decir, cómo podemos rescatar al alumno y al profesor como persona y al rescatarlo, pues cómo nosotros podemos llevar a cabo una conciencia mucho más profunda de lo que significa. No es el alumno por el alumno, es el alumno en tanto persona que establece vínculos. Por eso, para mí la persona, y recuperando a Nicola Bagnano en su diccionario de filosofía, él lo que plantea es que la persona es un ser de relación, es un ser que establece una vinculación con el otro y con su entorno, pero es una vinculación en dos sentidos, en el sentido afectivo y en el sentido cognitivo. Y esta vinculación que se establece precisamente le permite poder entender el mundo, poder comprender el mundo y poder actuar sobre él. Además, es una relación entre persona y personalidad. La persona que se define en tanto su identidad y la personalidad que muestra cómo es esa persona. El cómo soy nos deriva la personalidad y con esta personalidad es con la que nosotros establecemos vínculos con los demás. Por lo tanto, la personalidad tendría como dos elementos que son muy importantes. Un elemento que es mucho más estructurado, es decir, el carácter, el temperamento, las formas como pensamos y nuestro propio cuerpo. Y además es el ámbito estructurante o el ámbito dinámico que estaría incursionando en tanto la motivación, en tanto la necesidad y la intervención de las emociones, los sentimientos y los afectos que producen esta relación intersubjetiva.
Los motivos y las necesidades están jugando este papel de movimiento en la personalidad, porque cuando yo tengo necesidad, la necesidad la estoy ubicando como oportunidad, no como carencia. Y esta oportunidad está movida porque yo estoy sintiendo algo, siento que quiero esto, siento que necesito, me siento de esta manera, y con base en estas emociones y en estos sentimientos es como yo voy desencadenando una serie de actuaciones. Además, los motivos que yo tengo están totalmente vinculados con estas necesidades, pero las necesidades son conjuntos de emociones que, al estar vinculadas, producen que la persona establezca una relación subjetiva con el entorno. Desde este punto de vista, por lo tanto, la personalidad, desde la manera como le estoy trabajando, implicaría el momento estructurado y el momento estructurante. Es una interrelación, es un dinamismo que se da, y al conformarse la personalidad, al construirse la personalidad de acuerdo al cada día, de acuerdo a las vinculaciones que tengo con los demás y con el entorno, pues entonces yo voy dando sentido a mis relaciones, yo voy eligiendo la manera de entender a los otros, voy decidiendo la forma que actúo, y sobre eso pues ubico mi propia manera y ubico mi propia relación. La personalidad, por lo tanto, integra cognición, afectividad, motivos, necesidades, emociones, en estas relaciones intersubjetivas que se dan conmigo mismo y con el otro, y con la sociedad y con la cultura. Estas relaciones subjetivas precisamente tienen su referente en la cognición y en la afectividad. De ahí que nosotros tengamos que estar trabajando en aula el desarrollo de estos dos procesos que están integrados, cognición y afecto. El conjuntar esta integración de la personalidad nos permite precisamente tener una relación consciente y crítica de mí y del mundo, y es una relación comprensiva desde el punto que la comprensión apropia el mundo y lo interpreta, y la transformación actúa sobre él. Si este es el proceso, lo que estamos buscando es, por un lado, una persona que tenga criterio, y una persona que a su vez sea transformadora, sea creativa. Una de las finalidades de la educación precisamente es formar el carácter, y el carácter se desarrolla en tanto yo soy capaz de poder integrar todos estos elementos. El carácter implica el ser crítico e implica el ser creativo, y además el poder sentir y el poder establecer esos nexos subjetivos con el otro. Me va a llevar, por lo tanto, a procesos de conciencia. Siguiente aspecto, la integralidad de la persona. En este desaprender para aprender, en tanto la integridad de la persona, quiero recuperar el currículum oculto. El currículum oculto generalmente olvida los procesos mentales y los procesos afectivos, y estos dos procesos son los que constituyen la persona. Desde este punto de vista, cognición y afecto tendrían que ser los fines de la educación. Es un planteamiento que nos hace igual Martiniano Román. Si los fines de la educación son cognición y afecto, por lo tanto, los medios tendrán que ser los contenidos y los métodos de aprendizaje. Esta lógica entre fines y medios, que normalmente la hemos confundido, tendríamos que recuperarla. La escuela durante muchos años ha privilegiado los contenidos y ha sometido al profesor a los contenidos, a los alumnos a los contenidos, toda la planeación a los contenidos. Los contenidos son importantes, pero en tanto medios. Lo más importante es el desarrollo de la persona. En este sentido, el currículum oculto, al recuperarlo, pues nos permite que nosotros podamos intencionar los procesos pedagógicos y los procesos didácticos. Es un reposicionamiento de los fines y de los medios. Bien, cuando yo me refiero a lo cognitivo, pues estoy hablando de capacidades, destrezas y habilidades, y estas se entienden como posibilidad y acto de la mente. Las capacidades en tanto posibilidad de hacer algo, las destrezas en tanto realización de esa capacidad que busca hacer un dominio de forma que se haga hábito, y al hacerlo hábito, entonces podamos tenerlo ya como recuperación de nuestros propios procesos mentales, y las habilidades como herramientas mentales que nos permiten el desarrollo
desarrollo y precisamente llegar al dominio de estas destrezas. 3 capacidades, destrezas y habilidades, su referente siempre va a ser cognitivo. Además, lo afectivo, y en lo afectivo estoy ubicando valores, actitudes y conductas. Los valores, en tanto, posibilidades de elección a partir de los aprecios. Cuando yo aprecio a una persona, la reconozco como es, eso me permite elegir el tipo de relación que yo establezco con ella, con las personas, con los objetos, con los animales, con la naturaleza, con el mundo, con los conceptos, etc. Y estos valores se concretan en actitudes, por eso las actitudes son predisposiciones para la acción que implican un aspecto cognitivo, un aspecto afectivo, además la información que yo poseo del mundo en relación a esas formas de disponerme ante los otros o ante lo otro. De ahí que las actitudes se van a concretar en conductas. Las conductas son las manifestaciones, es la expresión de estas actitudes y de estos valores que en un momento determinado pues yo estoy viviendo y estoy llevándolos a cabo. Los medios vistos tal como instrumentales pues serían los contenidos, y entonces los contenidos en general son informaciones que vienen del mundo, que yo llevo hacia mí, las asimilo, las acomodo en términos de Piaget y las apropio, y al apropiarlos, pues hago este trabajo de aprendizaje significativo, es decir, de reconstrucción de mis propios procesos psicológicos superiores, de reconstrucción de las estructuras cognitivas que me permitan organizar toda esa información que viene y la que poseo, de forma que vaya yo armando esquemas, y esto me permita generar categorías de análisis, me permita generar ejes a partir de los cuales voy a pensar el mundo. Es decir, es un contenido que busca que el pensamiento sea complejo. No solo es un contenido que se aprende de memoria, un contenido lineal, sino siempre es un contenido desde una dinámica relacional. Y los métodos de aprendizaje, que en este caso serían los procedimientos, serían las estrategias que el alumno va a generar para poder desarrollar lo cognitivo y para poder vivir entonces lo afectivo, estructurando los contenidos de una manera compleja. Desde estas definiciones es como entiendo la recuperación de este currículum oculto. Tercer elemento es la integralidad de la formación en la didáctica. Y aquí me gustaría de recuperar desde qué concepto estoy entendiendo la didáctica. No lo entiendo en el concepto tradicional de técnicas de enseñanza, tampoco lo entiendo en el sentido de lo que el profesor puede hacer para que el alumno aprenda, sino estoy recuperando la didáctica desde el punto de vista sistémico, es decir, la didáctica implica todos los procesos de relación, de relación que establece una persona con otra en el ámbito intersubjetivo, y que estos procesos de relación están propiciando que la persona asuma su propio proyecto formativo, por supuesto ubicado en el trayecto formativo que el profesor y la escuela le están ofreciendo. Si la didáctica es multirrelacional, entonces el alumno aprende multirrelacional y además establece interacciones con los otros de forma compleja. En este sentido, la didáctica adquiere un sentido o adquiere una interpretación diferente, porque no nos somete solo a la enseñanza y específicamente enseñanza de contenidos, sino se desliga de los contenidos, los ubica y además pone su núcleo, pone su foco en las relaciones que se establecen entre las personas. De ahí que la figura del profesor sea muy importante. Ahora tenemos muchas denominaciones: el profesor como mediador, como diseñador, un profesor intuitivo, un profesor creativo, un generador de vivencias de acogida, un promotor de vivencias en el alumno. Hay tantas competencias que ahora se han generado para el profesor que sobrepasan el ámbito de las competencias propiamente administrativas que en general trabajan los libros sobre competencias docentes. El profesor no solo sirve para planear, organizar, dirigir y controlar. El profesor es mucho más que ese proceso administrativo y es donde yo quiero precisamente recuperarlo.
Esta integralidad que el profesor promueve en el aula, pues entonces va a ser muy importante, porque desde esta visión el profesor no solo es profesor, el profesor es un partícipe de la relación que establece con el alumno, es un partícipe en la propia decisión del alumno de generar su propio proceso formativo. Bien, el segundo momento de esta plática lo quiero relacionar en función de valores, actitudes y comportamientos. Y desde este punto de vista quisiera yo recuperar la educación en valores, que es aquello que nos ha preocupado ya desde hace varios años y que han habido programas muy establecidos para que nosotros podamos llevar a cabo este proceso de formación. La educación tiene una de las finalidades, decíamos hace unos momentos, de formar personas con criterio, es decir, personas que a partir de sus intenciones cognitivas, afectivas, volitivas, de deliberación, enjuician, critican, pero con prudencia. Es decir, es un proceso de valoración donde yo puedo establecer el equilibrio. Y aquí me gusta mucho el planteamiento de la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchat, porque la hermenéutica analógica, en tanto procesos de interpretación, me permite ubicarme en el centro, me permite ubicarme en el equilibrio, me permite recuperar estas visiones impositivas, unívocas, y las visiones equívocas, las diferentes visiones que hay del mundo, me permite establecer vínculos entre ellas y tomar decisiones desde dónde pienso el mundo, desde dónde me relaciono con él y desde dónde tomo decisiones para llevar a cabo las actuaciones que considero que son importantes llevar a cabo. Si es de esta manera, el valor entonces funciona como esta posibilidad de elección, en tanto aprecio, en tanto un proceso de valoración que me permite establecer una relación cognitiva y afectiva con este mundo. De esta forma, el valor añade a la cualidad precisamente la intencionalidad de un bien. El valor siempre busca el bien, en tanto no lo busca, no es valor. Tiene actitudes que provocan que el valor no se esté poniendo en acto. De ahí que la intención de la educación es que el alumno, desde su vivencia, aprenda a reconocer cuando un valor se pone en acto y cuando un valor detiene su propio proceso, porque la manera como me dispongo ante el mundo y la forma como expreso mis actitudes a través de mis conductas es lo que va generando que yo pueda entender que un valor se desarrolla o un valor se queda estático. Desde este punto de vista, entonces, el hombre lo que hace es conocer el valor, el hombre lo identifica, lo nombra y desde este punto encuentra la relación que establece con personas, con cosas, con la naturaleza. Es una interrelación entre sujeto y objeto, donde el objeto es valorable y donde el objeto precisamente me permite establecer ese nexo, pero también es una relación entre sujeto y sujeto, no visto el sujeto como objeto, sino visto el sujeto en tanto persona que tiene un dinamismo, que tiene toda una serie de participaciones en la construcción del mundo, en la construcción de sí mismo y de mí como persona, y en este sentido pues es donde trabaja precisamente la otredad, donde trabaja precisamente todas estas vinculaciones que nos construyen. De esta manera, el objetivo del conocimiento del valor pues es la formación de los juicios, y esos juicios precisamente lo que hacen es establecer la relación entre lo afectivo y lo cognitivo. Soy capaz de elaborar juicios de valor en tanto soy capaz de reconocer la manera como siento, capaz de reconocer la forma como me establezco una relación afectiva con el otro, y soy capaz de poder interpretar estas vinculaciones que estoy estableciendo. De ahí que el valor tenga dos dimensiones, una dimensión teórica y una dimensión práctica. La dimensión teórica nos permite identificar qué es
y además cuál es el significado que tiene, y la dimensión práctica nos permite establecer las relaciones entre las acciones que yo tengo con las acciones que tiene otra persona, y de esta manera promover procesos de conversación y procesos de diálogo. Además, pues tiene su forma natural el valor, y la forma natural está asentada en la propia afectividad. Y la afectividad precisamente es este proceso dinámico de relación de relación emocional que yo establezco con el otro. De aquí que haya una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es algo que se produce en tanto mi relación con el entorno, que puede ser provocada por él o puede ser provocada por mí mismo. Y al establecerse la emoción, nosotros sentimos, pero no sabemos qué sentimos. En tanto puedo identificar lo que estoy sintiendo y le doy sentido, es como yo puedo ir descubriendo mis sentimientos, puedo ir descubriendo qué los provoca, y desde este punto puedo llevar a cabo un trabajo con ellos. Si los conozco, los trabajo, y en este sentido puedo ubicar la forma de relación que estoy estableciendo con el otro. Esta relación afectiva con el otro precisamente es a lo que le llamamos afectos. De ahí que el valor nos lleve a la generación de una serie de jerarquías. Yo voy acomodando los valores desde mí, desde la importancia que yo le doy, desde las elecciones que yo asumo, y además voy ubicando el valor moral en tanto mi acción en función de los otros, y me permite vivirlo, me permite enjuiciarlo. Precisamente esto es la conciencia de lo afectivo. En tanto lo puedo sentir, lo puedo identificar, lo puedo conducir, le doy significado, y además lo dirijo hacia un punto determinado de elección. De ahí que el desarrollo de la conciencia moral pues nos lleve a la conformación de una pedagogía de los valores, o de una educación moral, o de una educación con valores. Las actitudes integran conceptos, informaciones, emociones que nos permiten disponernos frente al otro, y al disponernos nosotros lo podemos hacer de manera favorable o desfavorable, depende de la relación y de la vinculación que estemos estableciendo. Por lo tanto, las actitudes pues tienen este componente afectivo muy importante, porque muestran preferencias y muestran la respuesta emocional que nosotros estamos manifestando en la relación que tenemos, en la vinculación que tenemos con el otro. Las actitudes están entre el valor y la conducta, es decir, son las que están mediando la actuación y están mediando los procesos de elección en la vinculación que yo establezco. De ahí que las conductas pues nos muevan a acciones concretas, son manifestaciones emocionales de las actitudes y de esos valores, y ellas son observables y son evaluables. Desde este punto entonces las actitudes y las conductas se pueden educar. Para ello hay que desarrollar programas de educación de la afectividad o programas de inteligencia emocional, y esto nos permita el poder llevar a cabo pues toda una serie de acciones formativas con el alumno. Bien, hay una serie de corrientes que nosotros reconocemos en la educación en valores, como la socialización, la clarificación de valores, el desarrollo del juicio moral, la formación de hábitos virtuosos, la construcción de la personalidad moral. Es decir, son programas con bases, con fundamentos que se han ido generando y que nos pueden dar cierto tipo de información para poder estructurar nosotros maneras de trabajar los valores en el aula. El tercer momento de esta plática lo llevo a la relación entre didáctica y valores. Esta relación entre didáctica y valores es muy importante porque nos permite poder vincular, poder integrar estos dos ámbitos que son indispensables en la formación de un alumno dentro de una escuela. Recordemos que la didáctica es esta integración de los distintos tipos de relación cognitiva y afectiva que establece el alumno a partir de conocimientos y métodos, y que nos permiten entender al aula no como un espacio físico, sino como un espacio simbólico construido entre los actores que están llevando a cabo un proceso formativo. Además, es una didáctica humanista. Esta didáctica humanista la estoy recuperando de Norma Delia Durán Amavisca en un texto que se llama La didáctica es humanista, que produjo la UNAM en el ISUE, Instituto de Investigaciones Educativas, y que nos plantea precisamente que la recuperación en el aula de la persona
es indispensable. Y la persona en el aula puede vivir porque se siente acogida, se siente con buen trato, se siente respetada, se siente reconocida, y desde este punto entonces se motiva a procesos de participación mucho más profundos. La didáctica como experiencia de los valores es muy importante porque el valor se pone en juego en tanto las relaciones interpersonales y grupales que se establecen en el propio salón de clase. Además, el valor se desprende de la actividad. El valor, profesor, yo no me lo saco de la manga. El valor tiene su razón y tiene su origen, y precisamente el origen de los valores está provocado en la propia actividad que se lleva en esta aula simbólica. Además, el valor se intenciona en función de las acciones que se llevan a cabo y de los procesos de conciencia que nosotros estamos recuperando. Y este valor, por supuesto, se fundamenta desde la reflexión. Estos 4 aspectos que estoy mencionando, precisamente los veo reflejados en una tabla que le llamamos modelo T, precisamente de Martiniano Román, donde él recupera los 4 aspectos que intervienen en el ámbito de la didáctica, y son los contenidos, los métodos de aprendizaje, lo cognitivo y lo afectivo. Ustedes tienen en la tabla unos números donde dice lo cognitivo es el número 1, los métodos de aprendizaje es el número 2, lo afectivo es el 3 y los contenidos es el 4. ¿Por qué? Porque el proceso formativo inicia por lo cognitivo, es decir, en la decisión de la operación mental que yo voy a trabajar en el aula. Esta decisión de operación mental, que se desglosa en destrezas y habilidades, va a requerir de una serie de métodos de aprendizaje que el alumno va a generar para desarrollar precisamente lo cognitivo. En tanto los métodos se van generando, esto va dando la posibilidad de ir ubicando qué valores se ponen en juego. La actividad, decíamos, es la que detona el valor, y este valor a su vez se va a trabajar. ¿Cómo se trabaja? En su desglose, es decir, en actitudes que contienen emociones, sentimientos y afectos, y además a través de las conductas. Y esto nos va a llevar precisamente a los contenidos en tanto estructuraciones de la información que me permiten entender la realidad y me permiten comprenderla desde un punto de vista personal, o desde un punto de vista intersubjetivo, desde un punto de vista cultural. Esta relación de la tabla precisamente muestra la vinculación entre los 4 aspectos. De ahí que el modelo T ahora lo lleve al plano de los valores, y me gustaría enfatizar, para ir terminando esta ponencia, con respecto a los 4 componentes del modelo T aplicado al ámbito de los valores. Desde el punto de vista cognitivo, lo tenemos en la pantalla, en la parte baja, aquí los valores se reflexionan, es decir, se toma conciencia de ellos, pero en el punto de vista afectivo, los valores se planean, los valores se intencionan, pero en los métodos de aprendizaje, los valores se generan y se viven, y además con los contenidos, los valores se fundamentan. Este es un armado que he diseñado yo recuperando el modelo T, y que además he estado tratando de vincularlo y aplicarlo en el aula universitario. Me gustaría recordar que, por lo tanto, el valor se genera a partir de los métodos, se vive en las actividades, pero es intencionado desde el ámbito afectivo, y además se hace consciente de ese valor, de esas actitudes y de las conductas desde el ámbito cognitivo, y se fundamenta desde el ámbito de los contenidos. Muy bien, pues vamos a finalizar esta ponencia con algunas conclusiones. La primera que yo quisiera decirles es que la cuestión de los valores debe abordarse desde la integralidad de la persona, del alumno y del profesor. Segunda, que los profesores con tendencia humanista se centren en el alumno y sus vivencias, es decir, en el sentido de la relación entre lo cognitivo, lo afectivo, la historia de vida del alumno y sus propias circunstancias, y esto a través de la generación de vivencias de acogida que los inserten en procesos grupales y de desarrollo subjetivo que produzcan precisamente intersubjetividad.
Una tercera conclusión es que la actitud del profesor sea generalmente de desaprender para aprender, como un estilo de vida académica. Tengo que estar recuperando constantemente, tengo que estar cambiando esquemas y paradigmas de manera que pueda estar mucho más ubicado en el contexto. Una cuarta conclusión es que el desarrollo de los valores en el ámbito educativo y específicamente en el aula estén fundados en una concepción de la persona y además en una manera integral de educar a los alumnos. Otra conclusión es que el desarrollo de los valores no se da solo por la conciencia de los valores. Primero hay que provocar la vivencia de esos valores y de ahí, al provocar la vivencia y situarla en el propio contexto e historia de vida del alumno, nosotros podemos provocar que los alumnos tomen conciencia de esta vivencia y de estos valores y por lo tanto que puedan dar ahora una explicación mucho más teórica de lo que está aconteciendo. Y otra conclusión es que la educación debe promover la realización de la persona en función de la relación que establece con los otros. Pues este tema es tan importante, además vasto y además pues requiere que conversemos mucho, que dialoguemos mucho, que nos pongamos de acuerdo, que establezcamos procesos de desarrollo. Mi apuesta finalmente es que los valores se tienen que provocar en el aula, se tienen que vivir en el aula, se tiene que hacer conciencia de ellos en el aula y a partir de eso, pues entonces podemos nosotros intersubjetivamente comprendernos y además comprender estos valores que se ponen en juego. Agradezco mucho su atención y estoy para servirles. Mi correo es dfragosofranco@yahoo.com.mx. Muchas gracias y que tengan una buena jornada. Hasta pronto.